Bueno, esta charla es de Alif. Bueno, la charla consta de 5 partes. Voy a hablar de generalidades, indicaciones, técnica quirúrgica, complicaciones y conclusiones finales, ¿sí? En principio, el Alif es una caja intersomática lumbar anterior, ¿sí? Las cajas intersomáticas lumbares pueden ser anteriores, pueden ser laterales, oblicuas como el ex-leaf o leaf, y posteriores como PLIF y TLIF, ¿sí? La función de las cajas intersomáticas lumbares básicamente son restaurar la altura discal, restaurar la tensión ligamentaria, mejorar la lordosis lumbar y segmentaria, ampliar el foramen, lo cual permite hacer una descompresión de la raíz, y sobre todo contener injerto para mayor fusión, ¿sí? Cuando combinamos una fusión posterior con una caja intersomática, aumenta porcentualmente bastante lo que es el grado de fusión de esa artrodesis segmentaria, y también con las técnicas de fusión MIS con tornillos percutáneos, lo cual no permite colocar injerto. Las cajas intersomáticas vendrían a cumplir esa función de artrodesis. Entonces, una LIF es una fusión intersomática lumbar anterior. Se llega a través de un abordaje anterior lumbar, a través de una lumbotomía, que en general es extraperitoneal, también puede ser transperitoneal, y a través de ese abordaje llegamos a la columna lumbosacra. Se reemplaza el disco por el cage con injerto óseo, y es principalmente útil para niveles L4, L5 y L5, S1. Puede ser útil para niveles más altos también, pero en ese caso toman más terrenos las cajas laterales. Hay diferentes modelos de cajas, pueden ser con tornillos incluidas, autosustentables o con placas y demás. Las ventajas de la LIF es que permite una disectomía muy amplia. De hecho, de los distintos abordajes que permiten colocar cajas intersomáticas, es la disectomía más amplia que se puede realizar. Permite un acceso al disco y al cuerpo vertebral sin manipular el saco, lo cual evita, por manipulación del saco, fístulas o dejar un dolor radicular residual por manipular la raíz. Y permite colocar cajas de mayor tamaño. De hecho, comparando también con otras cajas intersomáticas, es la de mayor tamaño, lo cual permite mayor amplitud del foramen, mayor lordosis, mayor contenido de injerto y superficie de injerto. Y lo importante también, que al ser un abordaje anterior permite acceder al disco conservando las estructuras óseas, ligamentarias y musculares, toda la banda muscular posterior. ¿Cuáles son las indicaciones de la LIF? Básicamente, en líneas generales, se puede indicar en discopatía degenerativa, se puede indicar en espondilolistesis degenerativa, istómica, sobre todo de bajo grado, en enfermedad del segmento adyacente, en pseudoartrosis, como cirugía de salvataje, que es una muy buena indicación, y en otras indicaciones como hernias de disco recurrentes, algunas hernias de disco blandas, escoliosis lumbar degenerativa. En cuanto a discopatía degenerativa, estas pueden generar dolor mecánico, lumbalgia de origen discogénico y también estrechez foraminal con radiculopatía. El ALIF permite mejorar ambas situaciones, si bien cuando tenemos una discopatía degenerativa solo con lumbalgia entramos en un terreno de controversia, ya que en esos casos hay que seleccionar muy bien al paciente para indicarle una cirugía, sea de ALIF o mediante otra técnica. Esto, por ejemplo, es un caso de una discopatía degenerativa, una chica joven con mucha lumbalgia y una radiculopatía moderada que se decidió colocar una LIF y tuvo un buen resultado. En cuanto a espondilolistesis ísmica degenerativa de bajo grado, hay que tener en cuenta que no solamente en espondilolistesis, en general, el ALIF, hay que tener en cuenta que son cirugías de 2 tiempos, el ALIF y luego la vía posterior,
que puede ser en un mismo procedimiento o en tiempos, en tiempos diferentes. En el caso de la espondilolistesis se puede hacer un primer tiempo de ALIF y diferir la artrodesis 360 con tornillos o percutáneos o abiertos en un segundo tiempo. Este caso no es un caso mío, es un caso de Mobs, que es de Australia, tiene mucha experiencia en el tema y es una reducción de una espondilolistesis. A nivel suprasyacente también puede ser útil, pero muchas veces vemos frecuentemente los niveles suprasyacentes en niveles más altos del E4, L5 y L5, S1, lo cual gana más terreno en estas indicaciones el XLIF y OLIF. En cuanto a pseudoartrosis, sobre todo en niveles L4, L5, L5, S1, el ALIF es muy útil como cirugía de salvataje. En caso de fusión tanto transpedicular, sola o asociada a cajas, esto es una muy buena indicación de ALIF. Este es un caso también de una chica joven que fue operada por otro grupo, hizo una pseudoartrosis, se decidió colocar un ALIF, también tuvo un buen resultado. Y hay otras indicaciones, como dije, como discos recurrentes, también en escoliosis. Bueno, sigamos avanzando, voy a hablar un poco de técnica quirúrgica, ¿sí? El abordaje para ALIF puede ser transperitoneal, retroperitoneal izquierdo o derecho. Nosotros, en mi caso, usamos retroperitoneal, pero bueno, está descrito también el transperitoneal. El transperitoneal hay que tener en cuenta también que tiene mucho más riesgo de complicaciones en cuanto a eyaculación retrógrada en hombres. Este artículo también de Mobs es interesante porque plantea el paso a paso de la técnica quirúrgica, así que voy a mostrar unas fotos de este artículo. En cuanto a la incisión, es una incisión, esto es para L5C1, ¿sí? El modelo de estas fotos. Es una incisión de Van Stiel, como una cesárea. Se hace la incisión en piel, se avanza por el subcutáneo hasta llegar a la fascia, se incide la fascia. En mi caso, nosotros avanzamos entre los rectos para hacer un abordaje retroperitoneal. En este esquema hay un separador especial para este tipo de abordaje. Nosotros usamos clavijas, como vieron en las fotos previas, pero bueno, estos separadores también son muy buenos. Y accedemos al disco. Una vez que accedemos al disco, hacemos la disectomía, cureteamos el espacio, liberamos. La anatomía, bueno, ya la conocemos, las ilíacas, venas, arterias y demás. Y usamos los probadores y luego colocamos el implante con el injerto adentro. Luego se hace un cierre, que queda en general bastante estético. A veces nos ha tocado más de una vez hacer cirugías sobre cicatrices previas de cesárea en chicas jóvenes. No es raro que veamos eso. Y bueno, este es el ejemplo del caso que publicó Mobs. Este es el caso que mostró él. Bueno, consideraciones especiales de la técnica. A nivel L5-C1 hay que tener en cuenta que hay que utilizar maniobras romas y no monopolar para evitar la eyaculación retrógrada y lesión del plexo. Hay que tener en cuenta que la arteria sacra media y la vena van a aparecer en el campo, van a obstruir el acceso al anillo discal, por lo cual hay que coagular y clipar. Y si se cree que en un futuro se va a acceder a L4-L5, hay que dejar libre el corredor izquierdo para acceder por la derecha. En cuanto a L4-L5, hay que tener en cuenta que el corredor izquierdo tiene un mayor espacio presovas para acceder a este nivel, una mejor ventana vascular. Pueden utilizar incisiones medianas o paramedianas. Muchas veces hacemos doble ALIF, L5-C1 y L4-L5, y utilizamos una incisión vertical, no la Van Stiel. Tener en cuenta el tronco simpático hacia lateral, ¿sí? También hay que hacer una disección roma. Y hay que tener en cuenta la vena iliolumbar, que es importante tener en cuenta ya que se puede retraer y puede ser difícil convivir la hemorragia. Bueno, estas son la sacra media, que se clipan generalmente.
En los niveles altos, en general, en estos terrenos tiene más vigencia el SLIF o LIF, pero bueno, se pueden hacer en geografía previa y ver si es viable acceder a niveles más altos mediante una técnica ALIF. Bien, en cuanto a complicaciones. Las complicaciones pueden ser por el abordaje, bueno, vale aclarar que nosotros usamos siempre un cirujano para hacer el abordaje, especializado en este tipo de abordajes. Pero puede haber lesiones de uréter, lesiones viscerales, lesiones vasculares, obviamente, que después vamos a hablar aparte de esto, lesiones del plexo simpático, lo cual en hombres puede generar eyaculación retrógrada, por eso siempre, si es mujer, es una ventaja para elegir la técnica LIF. Pero no es una contraindicación hacer una LIF en un hombre, obviamente. La disectomía, hay que tener en cuenta que se puede hacer durotomía, puede haber una lesión radicular del asta anterior, lo cual puede generar un déficit motor. Puede haber complicaciones del implante, migración, subsidencia, subartrosis, fractura y otras como infecciones que son raras, las infecciones en este tipo de abordajes. En cuanto a complicaciones vasculares, hay que tener en cuenta que son menores al 10%, la mayoría son venosas. Tener en cuenta lo que hablamos de la ligadura de la vena inumbar a nivel L4 L5. Hay que tener en cuenta también que puede haber variaciones anatómicas vasculares, hay que estudiarlas. Hay que tener en cuenta que en la cirugía de revisión, y si hay fibrosis y demás, la posibilidad de hacer una lesión vascular es mayor. En espondilolistesis es mayor también la probabilidad de una lesión vascular. Y si hay una infección activa, por ejemplo una discitis activa, está contraindicado porque están muy pegados los planos al plano vascular y la posibilidad de lesionar la vena ilíaca es bastante alta. Y obviamente hay que tener en cuenta que puede haber eventos tromboembólicos ante un sangrado, hay que tener en cuenta la profilaxis y demás. En cuanto a eyaculación retrógrada, como dije, es por lesión del plexo hipogástrico superior, en L5S1, si es transperitoneal aumenta 10 veces más las chances, y en jóvenes se recomienda abordar por el lado derecho. Tiene menos posibilidad de esta complicación. Y bueno, como conclusión final, el concepto de standalone está un poco... sigue teniendo cierta vigencia, pero en general se recomienda complementar con una función posterior, sea en el mismo tiempo o en un segundo tiempo. La selección del paciente y la patología es muy importante para obtener unos buenos resultados. Es muy importante al decidir colocar una LIF a quién indicarlo. Obviamente que si es una mujer joven, uno preferiría antes que un hombre obeso, y mismo el espacio L5S1 es un buen espacio para decir colocar una LIF, pero bueno, se toman en cuenta varias cuestiones, la patología, y se individualiza cada caso para tomar la decisión de utilizar esta vía de abordaje y este implante. Y como dije recién, una paciente delgada, de sexo femenino, L5S1 es un candidato ideal con una patología que amerite este tipo de implantes. Es una cirugía rápida, bastante rápida, bien tolerada por el paciente, y es importante realizarla con un cirujano vascular, familiarizado con el abordaje, con un cirujano que se dedica a hacer esto y que tenga experiencia en esto, lo cual disminuye mucho el riesgo de complicaciones. En mi caso, los ALIF los opero con Ricardo Janeiro, que tiene mucha experiencia en el área, y la verdad que tuvimos buenos resultados. Así que bueno, muchas gracias. Y eso es todo. Cualquier pregunta, a disposición. Bueno, tendría que decir Laureano, pero no me salve a decir Lolo, como te conocemos tus colegas, tus compañeros, tus amigos. Bueno, muchísimas gracias. De vuelta, si alguno tiene alguna consulta para el doctor Medina, la puede dejar en la caja de comentarios del chat. El último cambio de organización que va a haber, y después seguimos con la lista habitual o la publicada, va a seguir el doctor Salman, que nos va a hablar un poco de dolor en el contexto de las técnicas mínimamente invasivas. Gracias.
Bueno. Buenas, ¿me escuchan ahí? Sí, Gaby, perfecto. ¿Ven la...? Ahí debería... No sé si ahí ven bien completa la pantalla o nos pasó lo mismo que antes, ¿no? Sí, o sea, tenés compartido el escritorio, así que dale iniciar presentación en el PowerPoint y ya se va a ver completo. Espera. Espera. Tan, tan, tan. A ver, espera. Tendrá que ser este, me parece. Bueno, no sé. Creo que... No, no está ahí, ¿no? No está bien. No importa. Espera que te ayudo, dame un minuto. A ver, te voy Dale. indicando. Fíjate donde dice presentación con diapositivas. Sí, Fíjate, donde ves en tu pantalla dice Hospital San José, inmediatamente arriba dice presentación con diapositivas. sí, listo. Reproducir desde el principio, eso. Listo, ahí está. Gracias. No, al contrario. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un poquito. En honor del tiempo vamos a resumir algunas cuestiones, pero bueno, vamos a charlar del dolor lumbar y algunas técnicas poco invasivas o yo diría previas a lo que son todos los procedimientos que estuvimos viendo recién. Y en mi caso, siendo digamos, neurocirujano y especialista en columna, yo, por lo menos a mí me pasó que yo necesité de estas técnicas y me complementaron un montón, ¿sí? Pensemos que vamos a hablar de lumbalgia, que es de por debajo del reborde costal hasta el pliegue glúteo inferior, ¿sí? Ya sabemos el costo económico que esto genera en la sociedad, no hace falta decirlo, y vamos a hablar básicamente de lo que es la lumbalgia pura en esta charla, que es la más prevalente y es la consulta más frecuente que vamos a tener nosotros, ¿sí? Piensen que el dolor radicular típico de hernia de disco solamente lleva cuenta del 1 a 3% de toda la patología lumbar. O sea que lo que más vamos a ver en la práctica diaria es la famosa lumbalgia, ¿sí? Que puede ser por la faceta, puede ser por el disco o puede ser básicamente por la articulación sacroiliaca. Estos dos últimos los vamos a ver un poquito más en detenimiento, ¿sí? Fíjense en este slide cómo fue aumentando, está un poco desactualizado, pero son los datos actuales que tenemos disponibles. En rojo, cómo fue aumentando la cantidad de procedimientos sobre las facetas y las articulaciones sacroiliacas. Lo mismo en celeste con los procedimientos epidurales, ¿sí? Los procedimientos discales claramente han disminuido. Con respecto al síndrome facetario, es un término que si bien está controvertido, se ha demostrado que la articulación propia es una sinovial real, con su cápsula, líquido, y tiene inervación somática y referida somática, con activación nociceptiva y respuesta antiinflamatoria. Ese sería el origen del síndrome facetario, ¿sí? La fisiopatogenia, sabemos que hay cambios degenerativos, artrósicos e inflamatorios. Está relacionado, en general se toma que la enfermedad degenerativa discal es lo que comienza primero. Por supuesto, cargas asimétricas que carguen las facetas, escoliosis, disectomías previas, la lumbarización, la sacralización, por supuesto la espondilolistesis, donde directamente la faceta sufre toda la carga, el remodelado, la inestabilidad.
trauma, infecciones, espondilodicitis, artritis reumatoidea, dijimos que es una sinovial pura, espondilitis anquilosante. Acá vemos a la izquierda un disco y una faceta en proceso normal, y a la derecha la faceta hipertrófica, el disco con alteraciones en el cartílago, osteofitos, y empieza un poco la fase 3. Ahora vamos a ver un poquito las fases, ¿sí? Se considera que es un segmento, cada segmento espinal está compuesto por el disco y el par articular facetario. Esto creo que es la diapositiva, esta y un par más que por ahí son las que a mí más son interesantes. Vemos por un lado el complejo, ¿sí? A la izquierda la degeneración facetaria, a la derecha la degeneración del disco, y tenemos la primera fase de disfunción, que es donde tenemos el síndrome facetario y la hernia de disco. La segunda fase, en un azul un poco más oscuro, de inestabilidad, ¿sí? Con la espondilolistesis degenerativa. Podemos decir que la disfunción puede estar entre los 15 a 35 años, la inestabilidad de los 30 a 50, 55, y a partir de los 65 empieza la tercera fase, que ya es donde, bueno, empieza la estabilización con estenosis laterales, formación de osteofitos, para llegar finalmente a lo que conocemos, que digamos nos va a pasar absolutamente a todos porque es parte del envejecimiento de todos, así envejecemos, que es la espondilosis multisegmental, ¿sí? Entonces, en estas tres fases es importante tenerlas en cuenta, porque vamos a ver cómo podemos llegar a actuar en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, algunas bases anatómicas para entender cómo podemos llegar a trabajar con esta faceta. Cada nervio espinal se divide en anterior y en posterior. Por supuesto, el anterior es sensitivo motor, el posterior o nervio de von Luschka se divide en tres: lateral, intermedio y medial. El medial va a ser el que nos va a interesar, ¿sí? Y por otro lado, la rama medial se divide en superior e inferior. O sea, vale decir que la faceta recibe inervación a nivel y del nivel inferior. Eso va a ser importante, y cada articulación, dijimos, recibe inervación dual, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, un ramo anterior y el ramo posterior, que tenemos la rama medial, la rama intermedia y la rama lateral. La rama medial, por supuesto, es la misma rama que va a inervar el músculo multífido, y muchas veces lo usamos para provocar la estimulación y ver la contracción del multífido cuando hacemos la radiofrecuencia, ¿sí? Con respecto al diagnóstico, el síndrome facetario no tiene un diagnóstico preciso. Más que nada necesita de un bloqueo, ahora vamos a ver, que confirme el diagnóstico. Pero uno lo puede sospechar, lo debe sospechar, básicamente una lumbalgia pura, sin ciática. Tenemos alta posibilidad de que sea un síndrome facetario, ¿sí? Antecedentes: dolor mecánico al levantarse, ante la rotación, alivia en reposo, hay dolor en la palpación paraespinal, contractura, espasmo. El paciente dice: me quedé duro. Eso es típico de la faceta, ¿sí? Por supuesto, las imágenes son orientativas. Si uno viene con la faceta totalmente en T2 con líquido, o un quiste sinovial, o ya empieza a ver los osteofitos, uno ya puede empezar a pensar en qué fase vamos a estar de las tres que habíamos hablado al principio. Por supuesto, las lumbalgias hay que descartar lo que se llaman banderas rojas, ¿no es cierto? Paciente que pierde peso, febril, con antecedentes oncológicos, etc., ¿no es cierto? O sea, ahí uno no pensaría en un síndrome facetario, sino en otra cosa. Con respecto a la clínica, es bastante acuérdense que tiene nociceptiva y referida. Entonces tenemos el área de dolor primaria y el área de dolor secundaria, incluso área terciaria, ¿sí? Lumbar, hacia la ingle, aunque la ingle puede ser más típico del dolor sacroilíaco, ¿sí? Entonces, si tenemos la sospecha, que debemos tenerla,
deberíamos hacer un bloqueo del nervio medial del ramo dorsal, ¿sí? Es un bloqueo diagnóstico, ¿sí? No tenemos que ponerle 2 ampollas de dexametasona y 4 de UPI, etc. Es muy poquitito, ¿sí? Porque lo que queremos ver es si esa faceta está produciendo dolor, bloquearla, para eventualmente nos sirva para hacer un tratamiento de ablación, de radiofrecuencia, ¿sí? Un alivio mayor al 80%, o sea, una respuesta positiva, suele sugerir excelente respuesta a el tratamiento de ablación, ¿sí? La técnica que usemos es lo mismo: radioscopía, tomografía o ecografía, y la validez tiene una evidencia de clase 1. Con respecto, hay un pequeño algoritmo que me tomé el atrevimiento de realizar. Uno podría pensar el síndrome facetario de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, tenemos la sospecha diagnóstica, excluimos el dolor discogénico. No es tan fácil, pero bueno, uno excluyó el dolor discogénico, el dolor sacroilíaco y por supuesto la hernia discal, que donde la ciática o el LASEC es el signo patognomónico. Es muy raro una hernia discal, pero sin LASEC. Hicimos el diagnóstico positivo con bloqueo de la rama medial. Intentamos el tratamiento entre 8 a 12 semanas de tratamiento farmacológico y kinésico. Si no cede, podemos hacer la neurolisis o radiofrecuencia facetaria, que es repetible según las guías hasta 2 veces por año, y si permanece dolor facetario, por supuesto, descartar inestabilidad, y ahí podemos considerar la cirugía con la fusión del segmento, ¿sí? Con respecto a la técnica no me voy a detener porque creo que puede ser motivo de otra charla y se puede aprovechar en algún Cadáver Lab, o si alguien está interesado, encantadísimo lo charlamos, pero creo que es un poco conceptual. Pero básicamente usamos una aguja que está expuesta en la punta, que nos permite hacer la transmisión de calor. La radiofrecuencia es eso, es con calor, puede ser también con frío. Tratamos de hacer 2 lesiones paralelo al ramo dorsal, lo hacemos en quirófano y por radioscopía. Estimulamos sensitivo y estimulamos motor para no estar, por supuesto, en el ramo anterior, ¿sí? Es un procedimiento sencillo, pero requiere, por supuesto, como toda invasión, un conocimiento anatómico exacto. Bueno, una foto donde son los blancos. Recordemos que si queremos, salvo en el último espacio, el E5 sacro 1, que el ramo es único, en el resto de los espacios, y esto es válido para cervical y esto es válido para dorsal, pero lumbar especialmente deberíamos hacer a nivel y el del nivel superior para tener los 2 niveles tratados, ¿sí? En el E5 sacro 1 no es necesario. Bueno, unas imágenes intraprocedimiento. Si bien no hay recomendación clase A, es un nivel de evidencia 2. Por lo menos un estudio prospectivo randomizado. Les recomiendo, por ejemplo, estos libros donde describen exactamente la técnica. No me voy a detener en los estudios, nivel 2, todos los estudios. Bueno, entonces, antes de pasar a la articulación sacroiliaca, vamos a retomar el cuadro que habíamos hablado con respecto a la primera fase, que es la fase de disfunción, cuando podemos hacer algo mínimo invasivo o cuando podemos llegar a cirugía. Uno entonces sospecha, haría el bloqueo diagnóstico, puede hacer la radiofrecuencia, está indicado, evidencia de grado 2, puede, por supuesto, tiene que acompañar con analgésicos, psicoterapia, kinesiología, todas las medidas que conocemos, ¿sí? Ahora, cuando hay una inestabilidad, por supuesto, la faceta puede doler, y ahí le tendremos que agregar o no, como charlábamos antes, una fusión, más o menos fusión, depende del MODIC y otras cuestiones. En general nosotros usamos el edema, el líquido en la faceta como un signo de inestabilidad claro.
Y por supuesto, cuando el bloqueo fue positivo, hicimos la radiofrecuencia y calmó el dolor, pero aparece una claudicación neurogénica, bueno, ya sea por MIS, tubular, lo que veíamos en las clases anteriores, hay que hacer la remodelación del canal. Ya en la última etapa de la charla, vemos este artículo muy interesante que nos explica que el dolor de columna a veces, sí, 65% sí se origina en columna, pero hasta 25% se origina en la articulación sacroiliaca e incluso hay un 10%, bueno, que Dios sabe, que realmente no se sabe, muscular, discogénico, etc. Con respecto a la articulación sacroiliaca, un poco de epidemiología, tenemos un 15, ya dijimos, a 25% de prevalencia en dolor lumbar según las series. En Estados Unidos solo 15 billones de gasto asociado solamente a esta bendita articulación y tiene un impacto similar a la patología de rodilla, cadera o la estenosis espinal para tomar dimensión de lo que estamos charlando. Con respecto a la anatomía y la función, es, por supuesto, estabilizar la pelvis y distribuye a los dos miembros inferiores toda la carga de la columna. En situación fisiológica, solo tiene 1 a 3% de movilidad, siendo casi el 5% en la única situación donde cede, que es en el parto, ¿sí? Y tenemos un sector anterior, que es una articulación sinovial, y un sector posterior, que es una sindesmosis, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque la parte anterior no podemos en forma percutánea llegar a hacer una ablación. Ahí tenemos una foto, una disección anatómica del plexo sacroilíaco formado básicamente por los ramos dorsales del E5, sacro 1, sacro 2 y en menor medida de sacro 3. Esto va a ser importante porque va a ser nuestro target en el momento de intentar hacer una ablación. Ya dijimos, con respecto a la fisiopatogénica del síndrome sacroilíaco, tenemos fenómenos degenerativos, inflamación por carga axial, torsión, asimetría de miembros inferiores, accidentes vehiculares, trauma, el parto, el preparto y el posparto es típica época de sacroileitis, ¿sí? Anormalidades en la marcha, escoliosis. Y esto quizás sea la segunda slide, que es la más importante, llega hasta el 43% de prevalencia en la fusión en pacientes fusionados lumbares, ¿sí? Obviamente se comporta como enfermedad de segmento adyacente, ¿sí? Al tener fusionado la parte lumbar, va a repercutir sobre la sacroilíaca, ¿sí? Fíjense que se calcula que un paciente con una fusión intersomática a los 5 años puede desarrollar casi 75% una sacroileitis. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Sí? Según la IARC, tenemos el dolor lumbar en la región sacroilíaca, tenemos las pruebas, ¿sí? La prueba de dedo, de Fortin positiva, típico dolor cuando sube escaleras, dolor referido a ingle, a glúteo medio, a rodilla. Hay pruebas específicas donde 3 de 6 positivas son diagnósticas, pero básicamente ahí tenemos una imagen del dolor, de la radiación típica, llega a rodilla, signo de Fortin, espina ilíaca posterior inferior, las maniobras. Pero básicamente cuando sospechamos una sacroileitis, una inflamación, una inestabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Un bloqueo sacroilíaco. Recordemos, los bloqueos diagnósticos se hacen con poco anestésico. No queremos ser terapéuticos, sino queremos ver si calma el dolor, ¿sí? Si hay dudas, se repite. Recordar hacer el bloqueo en la parte baja, que es lo que nos queda de acceso de articulación sinovial. Arriba es ligamento, no nos va a servir de nada. Fíjense también lo que habíamos visto antes, la cantidad de procedimientos, ¿sí? Entonces, tenemos, al forma de algoritmo, tenemos la sospecha diagnóstica, excluir ahora con dolor discal,
con dolor radicular o dolor fascitario, insisto, no siempre es tan fácil y muchas veces se combinan. Confirmamos con el bloqueo diagnóstico 8 a 12 semanas de tratamiento farmacológico y kinésico, terapia física, estabilización pélvica, postura y marcha. Ahí sí, si tenemos el diagnóstico, podemos hacer una inyección intraarticular terapéutica, es menos efectiva en pacientes con fusiones lumbares. Podemos hacer la radiofrecuencia sacroilíaca convencional o enfriada. Hay estudios descriptos de estimulación periférica si esto fuera refractario, y si los casos fueran refractarios a todo lo anterior, podemos plantear la fusión sacroilíaca en forma MIS en casos refractarios, ¿sí? O en el caso de fijaciones largas, ampliar a pelvis la fijación. Bueno, con respecto a la evidencia, hay menos evidencia con respecto al síndrome facetario. El éxito es mucho más variable. Si bien es efectivo y está indicado, recordemos que toda la parte anterior no podemos acceder en forma percutánea por vía posterior. El tiempo de evolución del dolor, cirugía lumbar previa, edad mayor a 65 años y dolor por debajo de la rodilla son factores pronósticos negativos para tener en cuenta. Con respecto a la técnica, los blancos van a ser los nervios dorsales que van a ir a formar el plexo sacroilíaco. Conclusiones. Nosotros decimos que la mínima invasión comienza en el consultorio, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta el síndrome facetario y la sacroileitis como síndromes causantes de lumbalgia relacionados con la edad y envejecimiento normal, totalmente normales. Aumento exponencial de prácticas intervencionistas en dichos síndromes. Hay un consenso basado en la evidencia de su utilidad. Por supuesto, la radiofrecuencia lumbar y sacroilíaca son herramientas eficaces y proveen buenos resultados clínicos basados en la evidencia cuando el paciente es bien seleccionado y se utilizan técnicas quirúrgicas correctas. Es necesario actualizar guías y estudios randomizados, unificando criterios diagnósticos y terapéuticos, utilizando las últimas tecnologías disponibles. Y bueno, pueden evitar gestos quirúrgicos mayores, según el caso, que hoy por hoy, con el tema de COVID y a veces el faltante de camas, nos pueden ayudar o posponer las cirugías. Eso es todo. Muchísimas gracias.